es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de su nivel 1. Ha realizado una estancia postdoctoral en Australia. Sus temas de interés o sus áreas de investigación son teoría de representaciones, teoría de las categorías y álgebra homológica. Así que pues vamos a escucharlo hoy con su plática. Antes que nada, ¿sí me escuchan? Sí. Antes que nada, quiero agradecer a las organizadoras por darme la oportunidad de dar una plática aquí en este foro de faenas matemáticas. Y entonces, pues yo lo que les voy a hablar es sobre cómo el álgebra, ciertas estructuras algebraicas, pues van a ayudar a resolver ciertos problemas famosos de geometría. ¿Sí? Entonces, ok, empecemos. Entonces, mi plática tiene que ver con algo que se llama números construibles, puntos construibles con regla y compás. Entonces, como ustedes saben, los griegos quedaron fascinados cuando descubrieron que había más números que solo los enteros y los números racionales. Por ejemplo, cuando descubrieron que a raíz de 2 no se podía escribir como cociente de 2 números enteros. Entonces, ellos no sabían que ellos trataron de estudiar ese tipo de estructuras algebraicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que querían hacer en su tiempo fue, ellos empezaron con los números enteros, con los números racionales, y luego, a veces, los números que tenemos no bastan para resolver nuestros problemas. Entonces, tenemos que ir agrandando el campo en el que trabajamos, o sea, tenemos que ir agrandando la estructura algebraica en la que vamos trabajando, ¿sí? Entonces, ¿qué son los puntos construibles? ¿Qué son los números construibles? Entonces, vamos a empezar con dos cosas muy simples. Vamos a empezar con dos puntos P1 y P2. ¿Sí? Vamos a empezar con dos puntos P1 y P2, cualesquiera. Y vamos a decir que la longitud entre ellos dos va a ser 1. ¿Sí? Y entonces, utilizando la regla del compás, la regla no la vamos a utilizar para medir, solo para trazar líneas rectas. Entonces vamos a ir construyendo puntos sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ir construyendo esos puntos? Entonces vamos a decir que un punto es construible con regla de compás si puede ser construido de manera sucesiva como intersección de líneas, de puntos construidos anteriormente, círculos con centro en un punto construido anteriormente y que pasen por otro punto construido anteriormente, o intersecciones de circunferencia de esa misma forma. ¿Sí? Entonces, los puntos que son construibles con regla y compás son eso: intersecciones de líneas rectas y circunferencias. ¿Sí? Entonces, este tipo de puntos llevaron a los griegos a preguntarse tres problemas. Dado un cubo de cierto tamaño, ¿es posible construir un cubo que tenga el doble del volumen? Durante la práctica les va a quedar claro qué queremos decir con eso. Dado un ángulo, ¿es posible dividir el ángulo en tres partes iguales? ¿Sí? Y dado un círculo de cierta área, ¿es posible encontrar un cuadrado que tenga la misma área? Entonces, esos son tres problemas famosos de la antigua Grecia, que ahorita vamos a ver que no se pueden resolver con regla de compás. ¿Sí? Entonces, Entonces, formalmente, ¿cómo vamos a empezar a construir nuestros puntos? Entonces, voy a empezar solo con dos puntos, ¿sí? Como les dije, son P1 y P2. Y entonces, sucesivamente, vamos a ir construyendo puntos. Entonces, en el primer paso, solamente tengo los puntos P1 y P2. En el siguiente paso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a considerar los puntos que tengo en el paso anterior y le voy a ir construyendo ciertos puntos. XN, Y, ZN, ahorita voy a explicar quiénes son esos. Entonces, XN van a ser puntos que son intersección de líneas que conectan distintos puntos de SN. Por ejemplo, supongamos que en el paso anterior de ir construyendo puntos, yo construí estos puntos. ¿Sí? Y entonces, con regla, puedo trazar la línea recta que pasa por P1 y P2. También puedo trazar la línea recta que pasa por P1 y P4 y la que pasa por P2 y P3. Y entonces la intersección va a ser un punto P, y ese es el punto nuevo que voy a agregar. ¿Sí?
recta que pasa por P1 y P4, concentro el P3, y que pase por P2, hace una circunferencia. Y entonces, ¿cuáles van a ser mis nuevos puntos? Pues van a ser la intersección, ¿no? Q y R. Entonces, eso lo voy agregando. Y la última es intersección de circunferencias, ¿no? Entonces, puedo trazar la circunferencia que tiene centro en P3 que pasa por P2, la circunferencia que pasa por P2 que tiene centro en P2 y pasa por P4. Entonces, eso me determina dos puntos de intersección, ¿sí? Y eso los agrego. Y entonces, ese proceso lo voy haciendo infinitamente. Y entonces, el conjunto de puntos que yo tengo van a ser los puntos que voy a llevar construible con regla y compás. ¿Sí? Y entonces, ok. Entonces, un poco de notación. Dado dos puntos, voy a anotar por PQ al segmento de línea recta que me denomina el punto PQ. Y voy a anotar por PQ barra a la distancia entre el punto P y el punto Q. ¿Sí? Ok. Y entonces, si yo tengo dos puntos distintos y trazo la línea recta PQ y trazo la línea recta que pasa por ellos, entonces con regla y compás puedo construir puntos sobre la línea recta, todos ellos que tienen la misma distancia que la distancia de P a Q, ¿no? Entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, para construir P'? Pues me centro en Q, trazo una circunferencia que pasa por el punto P, eso me termina P', y esta distancia de P a Q es la misma que distancia de Q a P', ¿no? También puedo hacer lo mismo a la izquierda y así puedo hacer todo sucesivamente, ¿no? Entonces, dado dos puntos sobre una línea recta, sobre esa misma puedo construir una infinidad de puntos. ¿Sí? ¿Todo va bien hasta acá? Y entonces, como corolario de eso, ¿qué es lo que tengo? Si yo empiezo con dos puntos, P1 y P2, y digamos que tengo mi plano cartesiano y el punto P1 es el origen y el punto P2 es el 1, 0, entonces con regla y compás yo puedo construir todos los puntos que tienen coordenadas n0 con n un número entero. Esto lo puedo hacer con regla y compás. ¿Sí? Ok. Entonces voy a recordar otras notaciones básicas que vemos luego en nuestros cursos de secundaria. Dado dos puntos P y Q y una recta que determina y un punto que no esté sobre esa recta, puedo construir con regla y compás una perpendicular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que puedo construir esa perpendicular? Pues fácil. Concentro en R y que trazo una circunferencia que pasa por el punto P, eso me determina otro punto P'. ¿Sí? Luego, concentro en P y que pase por el punto R, trazo una circunferencia. Luego, concentro en P' y que pase por R, trazo otra circunferencia. Entonces vamos a tener este punto y también esas dos circunferencias me determinan otro punto, que es el punto R'. ¿Sí? Entonces, uniendo con regla el punto R y R', pues tengo la perpendicular a mi recta que pasa por el punto R. ¿Sí? Entonces, pero también podemos hacer la misma construcción. Ahora, si nuestro punto está sobre la misma recta, ¿sí? Entonces la construcción es más o menos parecida. Concentro en R y que pase por P, hace una circunferencia, eso me determina un punto P'. Luego concentro en P que pase por P', hace otra circunferencia. Luego concentro en P' que pase por P, hace otra circunferencia. Eso me determina dos puntos, ¿no? U y U'. Y entonces, trazando la línea recta, es como construyo la perpendicular a esta recta que pasa por el punto R. ¿Sí? Ok. Y entonces, con esto ya es muy fácil construir una paralela. ¿Por qué? Una paralela a un punto. ¿Cómo construimos una paralela a la recta PQ que pasa por el punto R? Es fácil, ¿no? ¿Por qué? Solamente construyendo perpendiculares. Pues por el punto R sé que puedo trazar una perpendicular a la recta que pasa por PQ. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Pues trazamos una perpendicular, ¿no? A esta recta L' que pasa por R. ¿Sí? Entonces, eso me determina una paralela. ¿Ok? Entonces, podemos trazar paralelas, perpendiculares, todo con regla y compás.
Y también podemos trasladar distancias. ¿Qué quiere decir con trasladar distancias? Entonces, supongamos que tenemos dos puntos R y A, y que su distancia es, digamos, tomamos esa distancia entre esos dos puntos, ¿no? ¿Sí? Y tenemos una línea recta y un punto P sobre esa línea recta. Entonces, ¿cómo construimos con regla y compás un punto sobre esa línea recta de tal forma que la distancia de ese punto a P sea lo mismo que la distancia de A a R? Entonces, eso es más o menos sencillo, porque ¿cómo lo hacemos? Pues trazo la línea recta que me termina en R y P. Luego de ahí, sé que puedo construir con regla y compás una paralela que pasa por R a la recta L. Y luego, ¿qué más podemos hacer? Quiero trasladar esta distancia a acá. Pues lo que podemos hacer es trazamos una circunferencia con centro en R que pasa por A. Eso me determina un punto G sobre la línea recta A'. Y luego, ¿qué hacemos finalmente? Pues trazamos una paralela, ¿no? Trazamos una paralela a la recta L', ¿sí? Que pasa por el punto A', y eso me determina el punto B. Y entonces, esta distancia entre esos dos puntos es la misma que la distancia de A a R, y todo lo hice con regla y compás. Entonces, puedo trasladar distancias, ¿sí? Y bueno, en realidad podemos encontrar dos puntos, ¿no? Porque podemos encontrar un punto P y B del otro lado, que también tienen la misma distancia. Ok. Y entonces, con esto, ya es fácil ver que podemos construir cuadrados, porque dado dos puntos P y Q, entonces yo puedo construir un cuadrado con regla y compás que tiene longitud, cada uno de la longitud de la distancia de P a Q. ¿Cómo lo hacemos? Pues trazamos perpendiculares y luego podemos con regla con compás, podemos trazar una circunferencia por centro en Q que pasa por P. Eso me determina un punto Y. Y luego, ¿qué hacemos? Pues trazamos una paralela, una perpendicular, y eso me determina el punto X, ¿no? Y entonces, con regla y compás puedo construir cuadraditos. Y entonces, como corolario, ¿qué es lo que tenemos? Que si nosotros tenemos nuestro plano cartesiano, entonces cualquier punto con coordenadas enteras lo puedo construir con regla y compás. Yo puedo, cualquier punto que ustedes me den con coordenadas enteras, yo puedo llegar de manera sucesiva haciendo intersecciones de líneas rectas y circunferencias. ¿Sí? Ok. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Puntos construibles son intersecciones de líneas y circunferencias. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a dar la definición de que un número real sea un número real construible. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Entonces, si tomamos como puntos unitarios, como los dos puntos con los que iniciamos el origen y el 1, 0, nos vamos a decir que un número real es construible si el valor absoluto de ese número real es la distancia entre dos puntos construibles. Es decir, si yo por allá construyo dos puntos, entonces voy y calculo la distancia entre esos dos puntos, entonces voy a decir que la distancia entre esos dos puntos es un número real construible. ¿Sí? Ok. Y entonces, como corolario de eso, ¿qué tenemos? Tenemos que los enteros son números construibles, ¿no? Dado cualquier entero, yo puedo encontrar dos puntos cuya distancia sea el valor absoluto de ese número entero. ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que voy a ver es que si tengo dos números reales construibles, entonces su producto vuelve a ser un número real construible. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? ¿Qué quiere decir que A y B sean números reales construibles? Quiere decir que por allá tengo dos puntos cuya distancia es el valor absoluto de B. Quiere decir que por allá tengo otros dos puntos cuya distancia es el valor absoluto de A. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que construir? Tengo que construir dos puntos cuya distancia sea el valor absoluto de A por B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues el chiste es que solamente sabemos que existen esos dos puntos que tienen estos números como distancia. Pero ¿qué es lo que vimos? Que podemos trasladar distancias con regla y compás. ¿Sí? Entonces, como podemos trasladar distancias con regla y compás, esos números, esos puntitos que están por allá, que no sabemos dónde están, los puedo trasladar
a los ejes. ¿Sí? Entonces, con regla de compás puedo construir un punto P, cuya distancia del punto P1 a P sea valor absoluto de A. Y puedo construir un punto Q, cuya distancia del punto Q al punto P1 sea valor absoluto de B. ¿Sí? Todo eso lo puedo hacer con regla de compás. Ok. Muy bien. Y entonces, ¿cómo vamos a construir un punto que tenga distancia? ¿Cómo vamos a construir dos puntos que tengan distancia valor absoluto de A por B? Eso va a ser más o menos sencillo. Pues voy a poder construir la recta que pasa por P y P2. ¿Sí? Con regla y compás puedo construir una paralela a la recta P2 que pasa por el punto Q. ¿Sí? Eso me determina un punto X. Y la afirmación es que la distancia de P1 a X es A por B, es el valor absoluto de A por B. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Entonces, el chiste es que esta línea recta, este segmento es paralelo a este. Entonces, si nos acordamos en nuestras clases de geometría, pues eso nos da relaciones, eso nos da ciertas relaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Lo que vamos a obtener es la distancia de P1 a X, la distancia de P1 a X sobre la distancia de P1 a P, es lo mismo que aquí, que la distancia de P1 a Q sobre la distancia de P1 a P2. ¿Sí? Eso es porque las líneas rectas, estas son paralelas. ¿Sí? Y entonces, ¿pero cuál es la distancia de P1 a P2? Habíamos dicho que el P1 era el 0, 0 y el P2 es el 1, 0. Entonces la distancia de P1 a P2 en realidad es 1. ¿Sí? Y entonces lo que tenemos es que y la distancia de P1 a P por construcción es ¿qué? Valor absoluto de A. Y la distancia de P1 a Q por construcción es valor absoluto de B. Entonces, esta relación, como la distancia de P1 a P2 es 1, me da esa relación. La distancia de P1 a X sobre el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B, ¿no? Y eso ya me dice pues, lo que queríamos, ¿no? Que la distancia de P1 a X es valor absoluto de A por valor absoluto de B. Y entonces lo que me dice es que la distancia entre este punto a este punto es valor absoluto de A por valor absoluto de B. Y lo que me está diciendo es que si yo tengo dos números reales construibles, si yo tengo dos números que son construibles, el producto es un número construible. ¿Sí? Ok. También de la misma forma, tenemos dos números construibles, entonces A por B al menos 1 también va a ser construible. Y más o menos es el mismo argumento. Que sean construibles quiere decir que existen dos puntos por allá cuya distancia es valor absoluto de A y otros dos puntos cuya distancia es valor absoluto de B. Por regla y compás puedo trasladar distancias y entonces puedo construir un punto P y Q de tal forma que la distancia de P a P1 sea valor absoluto de B y la distancia de Q a P1 sea valor absoluto de A. ¿Sí? Y entonces, otra vez, por P2, que es el 1, 0, trazo una línea recta y luego trazo una paralela por Q a esa línea recta. Eso me determina otro punto X. Y entonces la afirmación es que la distancia de P1 a X, ¿quién va a ser? Va a ser el valor absoluto de A sobre el valor absoluto de B, que es lo que quiero acá, ¿no? Sí, entonces veamos eso. Pues otra vez, esas líneas son paralelas. Pues ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la distancia de P1 a Q sobre la distancia de P1 a P, es lo mismo que aquí, es lo mismo que la distancia de P1 a X sobre la distancia de P1 a P2. Otra vez porque son líneas paralelas, ¿no? La distancia de P1 a P2 ya hemos dicho que es 1, ¿no? Porque P2 es el 1, 0. ¿Sí? Y entonces, y la distancia de P1 a X, de P1 a Q, es valor absoluto de B, y la distancia de P1 a P es valor absoluto de A. Y entonces esta igualdad se me está traduciendo en esta. La distancia de P1 a X es valor absoluto de A sobre el valor absoluto de B. Y entonces lo que me está diciendo, esto es, y esto es el valor absoluto de A por B a la menos 1, ¿no?
Entonces lo que me está diciendo es que si A y B son números reales construibles, entonces A por B a la menos 1 también es un número real construible. ¿Sí? Ok. Y entonces, ya, esto ya es más fácil. Si tenemos dos números reales construibles, entonces la suma vuelve a ser un número real construible y la resta vuelve a ser un número real construible. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que la distancia de P1 a P es B y la distancia de P1 a Q es A, entonces la distancia de P2 a Q es A menos B, ¿no? ¿Sí? Entonces, poniendo campos son mayores o iguales que C, es mayor que B. Y entonces lo que me está diciendo es que la distancia entre estos dos puntos es A menos B, y lo que me está diciendo es que A menos B es un número real construible, de la misma forma para A más B. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Habíamos dicho que los números enteros eran números reales construibles. ¿Por qué? Yo puedo encontrar dos puntos cuya distancia es el valor absoluto de un número entero. ¿Sí? Y entonces con esto, ¿qué es lo que tenemos? Que con este resultado tenemos que si los enteros son números construibles, cada vez que yo multiplico un entero por el inverso, entonces va a ser otro número construible. Entonces eso, el inverso visto dentro de los números racionales, entonces eso lo que me está diciendo es que los números racionales son números construibles. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo encontrar cualquier número racional como distancia entre dos puntos que construir como intersección de líneas rectas y circunferencias. ¿Sí? Ok. Y entonces vamos a tener un resultado que nos dice que un punto en el plano cartesiano va a ser un punto construible con regla y compás, sí y solo sí. Cada una de las coordenadas es un número real construible. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que este punto lo construí con regla y compás, ¿cómo veo que el número A y el número B es un número real construible? ¿Qué es lo que quiero? Quiero ver que encontrar dos puntos cuya distancia sea el valor absoluto de A y otros dos puntos cuya distancia sea el valor absoluto de B. Eso lo tengo que construir con regla y compás. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues aquí es más o menos fácil, porque con regla y compás puedo trazar estas perpendiculares a los ejes. ¿Sí? Y entonces, la distancia, este es un punto construible y este es un punto construible con regla y compás. Entonces, la distancia de este punto a este es pues, valor absoluto de B, y la distancia de este punto a este punto es valor absoluto de A. Y entonces, eso es lo que me está diciendo, y estos son números, y estos son puntos construibles. Entonces, lo que me está diciendo es que A y B son números reales construibles. ¿Sí? Y también de forma inversa. De forma inversa, si tengo que los números A y B son números reales construibles, ¿cómo construyo con regla y compás el punto P? Como el punto A es construible, puedo construir el punto que tiene coordenadas raíz, valor absoluto de A, 0. ¿Sí? Y también puedo construir este punto con regla y compás. Y entonces trazando otra vez las perpendiculares correspondientes a este punto. ¿Sí? Y entonces aquí lo que estamos relacionando son dos conceptos, ¿no? Es el punto construible, intersecciones de líneas y circunferencias, y el número real construible, distancia entre puntos construibles. Y entonces, con esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Que cualquier punto con coordenadas racionales la puedo construir con regla y compás. ¿Por qué? Lo que habíamos dicho es que los números racionales yo los podría construir con regla y compás. Y entonces, con ese resultado, si las coordenadas yo las puedo construir con regla y compás, entonces el punto también lo puedo construir con regla y compás. Y entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que cualquier punto en el plano cartesiano con coordenadas racionales la puedo construir con regla y compás. Ustedes me dan por allá un punto que tiene coordenadas racionales, de alguna forma yo puedo llegar a ese punto con intersección sucesiva de líneas rectas y circunferencias. ¿Sí? Y entonces, y lo que quiere decir es que casi cualquier punto de R2 lo puedo construir con regla y compás. ¿Sí? Ok. Y la pregunta es, ¿hay números construibles que no son números racionales? Es decir,
Hasta ahorita hemos visto que los números racionales los puedo construir con regla y compás. La pregunta es si todos son de esa forma, si todos son números racionales. Y la respuesta, pues es no. ¿Por qué? ¿Por qué raíz de 2 es construible? Entonces, ¿qué quiere decir que raíz de 2 sea un número real construible? Tengo que encontrar 2 puntos por allá, cuya distancia entre esos 2 puntos sea raíz de 2. Y esos 2 puntos los tuve que haber construido con regla y compás. Entonces, ¿cómo construyo esos 2 puntos? Pues fácil, ¿no? O sea, si construyo construyendo el cuadrado de longitud 1, la diagonal es la diagonal tiene distancia a raíz de 2 y los puntos que me determinan la diagonal son los que son puntos construibles, ¿no? Entonces, no todos los números racionales son construibles, no todos los números reales construibles son racionales, ¿sí? Hay otros que son más horribles que también se pueden construir con regla y compás, ¿sí? Y este no es un hecho aislado. Esto es más o menos que en general se tiene ese resultado. Si tenemos que un número real es construible, entonces la raíz de ese número real también la puedo construir con regla y compás, ¿sí? Y entonces eso es más o menos sencillo, la construcción. Entonces, si tengo un número real construible positivo, ¿qué quiere decir eso? Que por allá construí 2 puntos con regla y compás, cuya distancia entre esos 2 puntos es R. ¿Sí? Trasladando distancias, puedo encontrar un punto P sobre el eje X, de tal forma que la distancia de P2 a P sea R. Todo eso lo puedo hacer con regla y compás. Luego, con regla y compás, puedo encontrar el punto medio del segmento P1P, que va a ser M. Luego concentro en M y que pase por P1 tras una circunferencia, ¿sí? Con regla y compás puedo trazar la perpendicular por P2 a esa recta y me determina ese punto Q. Y la afirmación es que la distancia de P2 a Q es raíz de R. Entonces, si yo demuestro que la distancia de P2 a Q es raíz de R, eso me está diciendo que raíz de R es un número real construible, ¿no? Porque es la distancia entre 2 puntos que construir con regla y compás, ¿sí? Y entonces, esto es un poquito más complicado, pero todo también se reduce a geometría de triángulos. Entonces, el chiste es que uno tiene que el triángulo P1, P2Q es semejante al triángulo Q, P2P, y entonces cada uno tiene esa semejanza de triángulos, uno tiene esas relaciones. Uno lo que tiene es que la distancia de P1 a P2 sobre la distancia de Q a P2 es lo mismo que la distancia de P2 a Q sobre la distancia de P2 a P. Eso es porque esos triángulos son semejantes, ¿sí? Y eso tiene que ver con el hecho de que estos son triángulos rectángulos que tienen ciertos lados perpendiculares. Pero bueno, se tienen esas relaciones. Y bueno, ¿cuánto es la distancia de P1 a P2? La distancia de P1 a P2 es 1 porque P2 es el 1, 0. ¿Sí? La distancia de Q a P2 es la misma que la distancia de P2 a Q. ¿Sí? Y la distancia de P2 a P era R, porque esta fue la distancia que yo encontré trasladando distancia, fue el segmento que yo encontré trasladando distancia. ¿Sí? Este tenía longitud de P2 a P, tenía longitud R. Y entonces lo que tenemos es que 1 sobre la longitud de P2 a Q es lo mismo que la longitud de P2 a Q a R. Y entonces eso lo que me dice que la longitud de P2 a Q al cuadrado es R. Eso me dice que la distancia entre estos 2 puntos es raíz de R, ¿no? ¿Sí? Y entonces, como corolario de esto, ¿qué tenemos? Tenemos que ese número horrible lo puedo construir con regla y compás. Entonces, al final de la plática voy a regresar con este número, porque este número es muy importante para las matemáticas. Les voy a decir por qué. ¿Sí? Pero entonces, este es un número real que puedo construir con regla y compás. ¿Sí? Es decir, puedo encontrar 2 puntos con regla y compás, de tal forma que la distancia entre esos 2 puntos sea este número. ¿Sí? No sabemos ahorita cómo, pero se puede hacer. ¿Sí? Ok. Y entonces, la pregunta es,
si todos los números reales son construibles con regla y compás. Ya vimos que los números racionales son construibles con regla y compás. Raíz de 2 es un número que es construible con regla y compás. La pregunta es si todos los puedo construir con regla y compás. Si ustedes me dan un número real, puedo encontrar dos puntos con regla y compás, cuya distancia es ese número real, positivo. Entonces, vamos a ver que eso no pasa. No cualquier número real se puede construir con regla y compás. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a necesitar un poco de algo de álgebra que se llama teoría de campos. Entonces, solamente voy a dar un poco de definiciones y más o menos para que les dé un feeling de qué es esto, pero no voy a utilizar nada formal. ¿Sí? Entonces, un campo, ¿qué va a ser? Un campo va a ser un conjunto no vacío que tiene dos operaciones, una que llamamos suma y producto, ¿sí? Que satisface ciertos axiomas, la asociatividad, ¿sí? Si primero sumo dos elementos y luego le sumo un tercero, es lo mismo que si primero sumo los dos últimos y luego le sumo el primero, ¿sí? Estos axiomas, ¿no? Existe un elemento que vamos a llamar cero, que si yo lo sumo con cualquier elemento, me deja el mismo elemento. Y de estos axiomas, uno de los más importantes es el G, por ejemplo, que para todo elemento que no es el 0, existe un elemento que vamos a anotar como A-1, que tiene esta propiedad que A por A menos 1 es 1. ¿Sí? Entonces un campo es un conjunto con ciertas operaciones que satisfacen estos axiomas. Entonces ustedes ya conocen un ejemplo de estos. Entonces, un ejemplo de esto es los números reales. Los números reales satisfacen todas estas propiedades. Cualquier número real distinto de 0, ustedes pueden encontrar un número real al que A por A menos 1 da 1. ¿Sí? Ok. Los enteros no son un campo. ¿Por qué? Porque no satisfacen esta propiedad. Dado un entero, no puedo encontrar otro entero al que multiplicado me dé 1. Estoy saliendo de los enteros. Entonces, ¿cuáles son mis ejemplos de campos que conozco? Pues van a ser los racionales sí satisfacen esas propiedades, los reales, los números complejos, que por ejemplo, este tipo de campos que son combinaciones de números racionales con este número raíz de 2, por ejemplo. ¿Sí? Este es un poco más abstracto. Pero el chiste es que entonces uno puede construir estructuras que tienen una operación de suma y producto y satisfacen ciertos axiomas, y eso se le llama campos. ¿Sí? Ok. Y entonces, cuando uno tiene un campo, cuando uno tiene una estructura con esas dos operaciones, uno tiene un subconjunto, de tal forma que esas dos operaciones, cuando yo las restringo, cuando yo tengo un campo y cuando yo restringo las operaciones a un subconjunto, y ese subconjunto satisface los mismos axiomas que acá, entonces decimos que eso es un subcampo. ¿Sí? Por ejemplo, los números racionales es un subcampo de los reales, los números reales es un subcampo de los números complejos. ¿Sí? Y entonces, el ejemplo de esta plática que estamos viendo es que, ¿qué es lo que vimos? Vimos que podíamos sumar números construibles, eso me daba un número construible, podía multiplicar números construibles, eso me daba un número construible, y dado un número construible, dado dos números construibles A y B, con B distinto de 0, podía encontrar el número construible A por B a la menos 1. Entonces, lo que me está diciendo es que yo puedo encontrar inversos también dentro de los números construibles, y entonces, el ejemplo que estamos viendo en esta plática es que el campo de los números construibles va a ser un subcampo de los reales que contiene los números racionales. Y esta inclusión es propia. ¿Por qué? Hay un número construible acá que no es racional, ¿no? Ya lo vimos. Raíz de 2. Raíz de 2 es un número construible que no es racional. La pregunta es si esta contención es propia, ¿no? Es decir, si C es igual a R. La afirmación, como les dije, es que no. ¿Sí? Es lo que decimos ahí. Y entonces, para eso, ok. Entonces, ¿cuántos de aquí ya han visto álgebra lineal? ¿Es en la mano? Y bueno, los que no han visto álgebra lineal no se preocupen. Bueno, y lo que verán en algunos de sus cursos. Entonces, dado F un subcampo,
uno puede darle una estructura de espacio vectorial acá sobre B, acá sobre F, y entonces el chiste es que uno estudia, en álgebra lineal uno estudia una estructura, y a esa estructura uno le calcula un numerito, ustedes lo van a ver después, un numerito que se llama la dimensión de un espacio vectorial. Sí, la dimensión, este es un número, siempre es un número positivo, es un número entero positivo, ¿sí? Entonces uno le asocia este numerito. Entonces este numerito, ¿qué es lo que hace? Lo que me dice en realidad es que este numerito me mide como cuántas cosas necesito para poder, cuántas cosas necesito en F, cuántas cosas necesito en F para poder construir K, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el numerito que yo le asocio a los complejos visto como el espacio vectorial es 2, porque necesito dos elementitos, que es el 1 y el i. El 1, ¿y eso por qué? Porque cualquier número complejo, ¿de qué forma es? Es de la forma a más bi, ¿no? ¿Sí? Entonces necesito dos elementitos, por eso es que a esto le asocio el número 2. ¿Sí? Aquí le asocio el número infinito porque no puedo construir todos los reales como espacio vectorial a través de Q, a través de un número finito de elementos, ¿sí? Por eso es que le asocio el número infinito. Y a ese le asocio también el número 2, porque para construir cualquier elemento de aquí con combinaciones con coeficientes en Q, solamente necesito dos elementos, que es el 1 y la raíz de 2. Entonces la cuestión es que uno puede asociar, dado dos campos, uno metido dentro de otro, uno le asocia un numerito, ¿sí? Y ese numerito es el que nos va a ayudar a resolver los problemas de la antigua Grecia. ¿Ok? Entonces, uno toma acá un subcampo de los reales, por ejemplo, pueden pensar que F son los números racionales, ¿sí? Y entonces, ¿qué es? Dado, ustedes piensen ahorita que F es igual a Q, que son los números racionales, ¿no? Entonces, ¿qué es el Q plano, por ejemplo? El Q plano va a ser el conjunto de puntos en R2 que tienen coordenadas racionales, ¿sí? Este es el Q plano, los puntos de R2 que tienen coordenadas racionales. ¿Qué va a ser una F'? Entonces una F' en R2 va a ser una línea que pasa por dos F puntos. Bueno, y los puntos del F plano se les llaman F puntos. Por ejemplo, si toman F igual a Q, que va a ser una Q-línea, entonces una Q-línea va a ser una línea que pasa por dos puntos que tienen coordenadas racionales, ¿sí? Y una Q circunferencia va a ser una circunferencia que tiene centro en un punto que tiene coordenadas racionales y que pasa por otro punto que tiene coordenadas racionales, ¿sí? Entonces uno tiene como estas construcciones, estas definiciones, y entonces el chiste es, por ejemplo, si ustedes toman F igual a Q, ¿qué es lo que me dice este resultado? Que si tomamos dos líneas que pasan por dos puntos que tienen coordenadas racionales, entonces la intersección necesariamente vuelve a tener un punto con coordenadas racionales. Eso es lo que les quiere decir, por ejemplo, el inciso A, ¿sí? El inciso B lo que me está diciendo es, si toman una línea que pasa por dos puntos que tiene coordenadas racionales y una circunferencia que pasa por un punto que tiene como centro un punto con coordenadas racionales y que pasa por otro punto que tiene coordenadas racionales, entonces la intersección de esa línea y esa circunferencia ya no necesariamente va a tener coordenadas racionales. Lo que va a pasar es que le voy a tener que agregar la raíz de un elemento, ¿sí? Entonces, ahorita como un ejemplo va a quedar un poquito más claro. Y si tengo dos circunferencias que pasan por puntos con coordenadas racionales y centros en coordenadas racionales, entonces la intersección otra vez no necesariamente tiene coordenadas racionales, entonces se tiene que agregar una raíz de un elemento. Por ejemplo, si yo tomo este punto, el 0, 0 y el 1, 0, ¿sí? Y trazo la circunferencia que pasa por este punto y que pasa por este punto, y luego trazo la circunferencia que pasa por P, que tiene por centro P y que pasa por P', entonces estas dos circunferencias me determinan este punto que va a tener coordenada 1 medio raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Entonces
este punto ya no tiene coordenadas racionales. Pero, ¿qué es lo que pasó? Ya no tiene coordenadas racionales, pero sí es un punto que tiene coordenadas que lo puedo expresar a través de raíces. ¿Sí? ¿Y por qué lo puedo expresar a través de raíces? Básicamente porque si ustedes quieren encontrar la intersección de una línea recta y una circunferencia, la ecuación de una circunferencia es que una ecuación cuadrada, una ecuación cuadrática, ¿sí? La ecuación de una línea es una ecuación lineal, ¿no? Entonces, si ustedes quieren resolver si ustedes quieren encontrar la intersección de esas dos cosas, tienen que resolver la intersección de un sistema de ecuaciones, una ecuación cuadrática y una ecuación lineal, ¿sí? Si ustedes quieren encontrar la intersección de dos circunferencias, tienen que resolver dos ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Y entonces, por eso es que básicamente los puntos que voy obteniendo no son tan difíciles, solamente lo que tengo, como voy a utilizar la raíz cuadrada, la fórmula cuadrática para encontrar los puntos de intersección, entonces solamente voy a necesitar raíces cuadradas, ¿sí? Y entonces, el chiste es que lo que voy a poder hacer es construir una serie de campos. Voy a empezar con Q y voy a construir una serie de campos de tal forma que si el número real es construible, entonces voy a construir una serie de campos de tal forma que ese numerito está en este campo, ¿sí? Y el número que estoy asociando a este campo respecto a Q es una potencia de 2. Y como les dije, es una potencia de 2 porque en cada pasito voy resolviendo ecuaciones de a lo más grado 2, ¿sí? Entonces, como voy resolviendo ecuaciones de a lo más grado 2, se puede ver que acá necesariamente va a salir una potencia de 2, ¿sí? Ok. Y entonces ya casi estamos listos para resolver los tres problemas griegos. Entonces, recorremos otra definición. Vamos a decir que un número real es algebraico si existe un polinomio que satisface, con coeficientes racionales que satisface que es raíz. Si existe un polinomio de tal forma que ese polinomio tiene como raíz ese número. Entonces, por ejemplo, raíz de 2 es un número algebraico. ¿Por qué? Porque satisface este polinomio, ¿no? Y este polinomio tiene coeficientes racionales, ¿sí? Y entonces el resultado que nos va a ayudar a resolver los tres problemas griegos es este, que nos va a decir que un número va a ser construible con regla de compás si el campo que yo construyo de cierta forma y el numerito que yo le asocio es una potencia de 2 y es un número algebraico y este numerito es un número algebraico. Entonces estas dos condiciones van a ser las que me van a ayudar a resolver los tres problemas griegos, ¿sí? Ok. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Y entonces, vamos a los tres problemas griegos. Entonces, ¿cuál era uno de los tres problemas griegos? Era dar un ángulo, si yo puedo encontrar con regla y compás, si yo lo puedo dividir en tres partes iguales, ¿sí? Entonces, pues decimos que un ángulo es construible. Decimos que un ángulo es construible si yo puedo encontrar dos rectas de tal forma que el ángulo que forman entre ellos es θ, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, el ángulo de 60 grados es construible con regla de compás, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo construir con regla de compás el triángulo equilátero, y entonces cada uno de estos tiene 60 grados, y entonces el ángulo de 60 grados es construible con regla de compás, ¿sí? Y entonces la afirmación es que un ángulo va a ser construible con regla de compás. Este ángulo va a ser construible con regla de compás si solo si yo puedo construir un punto que tiene coordenadas coseno de θ, seno de θ. Entonces, ¿cómo vemos eso? Pues como vemos que si yo puedo construir este ángulo, pues puedo construir este punto. Muy fácil, ¿no? Si yo puedo construir este ángulo, ¿qué quiere decir? Que yo puedo encontrar una recta con regla de compás de tal forma que el ángulo que hacen es θ, ¿sí? Luego trazando una circunferencia, la circunferencia unitaria con centro de medio origen, entonces puedo encontrar esta intersección A, B. Y ustedes de sus cursos de trigonometría saben que este tiene coordenadas ¿qué? Pues coseno de θ, seno de θ, ¿no? ¿Sí? Y entonces sabemos que este punto yo lo puedo construir con regla de compás, porque es intersección de una recta que construye con regla de compás y una circunferencia. Y entonces, ¿y qué es lo que sabemos?
que un punto yo lo puedo construir con regla y compás, si sus coordenadas, es un número, yo los puedo construir con regla y compás. ¿Sí? Y entonces, lo que vamos a ver es que en general, cualquier ángulo no lo puedo dividir con regla y compás, no lo puedo trisecar con regla y compás. Para eso vamos a ver que el ángulo de, bueno, quien demostró eso en general es un matemático francés que se llama Pierre Wanzel, ¿sí? Entonces él demostró que no todos los ángulos se pueden trisecar con regla y compás, ¿sí? Entonces en particular él demostró que de 60 grados no se puede trisecar, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos eso? Entonces basta ver que lo que habría que construir es el ángulo de 20 grados, ¿no? Para construir el ángulo de 20 grados, lo que vimos ahorita fue que habrá que construir los puntos, los números reales coseno de 20, coseno de 20. Lo que vamos a ver es que el coseno de 20 no lo vamos a poder construir con regla y compás, ¿sí? Entonces, el chiste es que utilizando una fórmula trigonométrica que es el coseno del triple del ángulo, es esa. Entonces, si no se acuerdan, no se preocupen, yo también no me acuerdo. Entonces, en general no me acuerdo, solamente esto está escrito en una plática, ¿sí? Para la plática. Pero entonces, la cuestión es que existe una relación que me relaciona el coseno de 3 teta con el coseno de teta y en esta forma, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ustedes saben que el coseno de 60 grados es un medio, ¿sí? Y entonces, si ustedes toman alfa igual al coseno de 20 grados, entonces sustituyendo aquí, van a obtener esta relación que un medio va a ser 4 alfa cúbica menos 3 alfa, ¿sí? Y entonces lo que va a resultar es que este número real va a satisfacer, después de despejar esta relación, va a satisfacer esta ecuación, ¿sí? Y el chiste es que gracias a que está satisfaciendo una ecuación de grado 3, uno demuestra que el numerito que uno le asocia a este campo es 3. Pero ¿qué vimos? Que si, ¿qué es lo que nos decía el resultado? ¿Qué es lo que nos decía? Que un número real va a ser construible con regla y compás si el numerito que le asociamos era ¿qué? Una potencia de 2, ¿no? Entonces, como esto no es una potencia de 2, entonces alfa no es construible, ¿sí? Entonces, este número no es construible con regla y compás y por lo tanto no puedo trisecar el ángulo, ¿sí? Entonces aquí estamos utilizando este numerito que, como les dije, tiene que ver con dimensiones de espacios vectoriales que van a ver en sus cursos de álgebra lineal, ¿sí? Ok. También Pierre Wanzel en el 37 demostró que no podemos duplicar el cubo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo un cubo de cierto volumen, si quieren construir otro cubo que tenga el doble del volumen. Entonces ustedes saben que para construir un cubo pueden utilizar esta plantilla. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen el cubo de volumen 1, pues tienen que construir esa plantilla donde el cuadradito azul tiene que tener longitud, cada uno de sus lados tiene que tener 1, ¿no? Entonces, si yo quiero duplicar el volumen del cubo, ¿qué es lo que quiero encontrar? Quiero encontrar una plantilla así, donde la longitud de ese cuadradito sea ¿qué? Raíz cúbica de 2, ¿no? ¿Sí? Y entonces el chiste es que, y entonces lo que quiero hacer es ver que raíz cúbica de 2 es un número real construible, pero eso no va a pasar. ¿Por qué? Otra vez, raíz cúbica de 2 es raíz de este polinomio. Entonces, en base a eso, uno tiene que, el numerito que uno le asocia a este campo es 3. Y otra vez, si el número real fuera construible, tendría que ser una potencia de 2, ¿no? Lo que le estuviéramos asociando. Y otra vez 3 no es una potencia de 2. Y entonces, eso me está diciendo que este número no es un número real construible. Y entonces, eso en particular, ¿qué me está diciendo? Que no todos los números reales son construibles, ¿no? Porque estoy encontrando algo muy simple como raíz cúbica de 2, que no puedo construir con regla y compás. ¿Sí? Ok, y vamos al problema que viene de la plática. Entonces, ¿qué es la cuadratura del círculo? Entonces, ustedes tienen un círculo de cierta área
Entonces, ustedes quieren encontrar con regla y compás un cuadrado que tenga el mismo área que este círculo, ¿sí? Entonces, en general no se puede hacer, entonces, en particular no se puede hacer, por ejemplo, con el círculo que tiene radio 1, ¿sí? Entonces, si toman el círculo que tiene radio 1, ¿cuál es el área de esta cosa? Pues es pi, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren encontrar, este tiene área pi, si toman el círculo con radio 1, si ustedes quieren encontrar un círculo, un cuadrado que tenga la misma área, entonces, ¿cuál debería ser la longitud de ese cuadrado? De cada uno de sus lados, ¿qué longitud debería tener? Raíz de pi, ¿sí? Y el chiste es que raíz de pi tampoco va a ser un número real construible. ¿Y eso por qué va a ser? ¿Por qué pi no es un número real construible? Y eso se debe a un matemático alemán, Ferdinand Lindemann, ¿sí? Que él demostró que el número pi es trascendente. ¿Qué quiere decir que pi sea trascendente? Que no hay una ecuación polinomial con coeficientes racionales cuya raíz sea pi, ¿sí? Entonces, como no hay una ecuación cuya raíz sea pi, ¿qué era lo que me decía el teoremita que les decía, que les escribí en láminas anteriores? Que un número real era construible si el numerito que se le asociaba era una potencia de 2 y además era un número algebraico. Que sea un número algebraico quiere decir que resolvía una ecuación con coeficientes racionales. Este número no satisface una ecuación con coeficientes racionales, ¿sí? Entonces, este pi no es construible, ¿sí? Es una contradicción. Y entonces, no todos los números reales son construibles con regla y compás, ¿sí? Entonces, porque raíz de pi no lo puedo construir, en particular pi. Ok. Y entonces, para terminar la plática, pues alguien que también tuvo que ver con construcciones geométricas es el matemático famoso Gauss, ¿sí? Y entonces él demostró a los 18 años, a un mes antes de cumplir 19 años, que coseno de 2pi sobre 17 era la podían escribir así. Y entonces, si a coseno de 2pi sobre 17 lo podían, y también demostró que el seno de 2pi sobre 17 se podía escribir de cierta forma muy parecida, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué tiene que ver? Entonces, si ustedes pueden, entonces lo que sabíamos es que este es un número real construible. Entonces, saben que entonces, lo que estamos viendo es que este coseno de 2pi sobre 17 lo podemos construir con regla y compás. También el seno de 2pi sobre 17. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el punto con coordenadas que coseno de 2pi sobre 17, seno de 2pi sobre 17, lo puedo construir con regla y compás. Y ese es uno de los vértices del heptadecágono regular. Entonces podemos construir uno de los vértices con regla y compás del heptadecágono regular. Y entonces, como corolario de haber descrito Gauss coseno de 2pi sobre 17 en esa forma, él demostró que el heptadecágono, el polígono regular de 17 lados, se puede construir con regla y compás, ¿sí? Entonces, este era un problema famoso que duró años porque ese fue un problema que inició desde los griegos, ¿sí? Entonces nadie sabía si el polígono de 17 lados se podía resolver con regla y compás. Entonces Gauss lo demostró encontrando esa formulita, ¿sí? Y bueno, de hecho, y como les decía, ese problema, el hecho de que él haya descubierto eso fue fundamental para las matemáticas, porque Gauss estaba indeciso, como todos saben, era un genio. Entonces él estaba indeciso entre estudiar matemáticas y estudiar filología, ¿sí? Entonces, al descubrir este resultado, entonces se decidió por las matemáticas, ¿sí? Entonces, bueno, gracias a este problema sabemos que debemos que Gauss se haya dedicado a las matemáticas, ¿no? Bueno, pues para terminar, para terminar, ¿cuáles son todos los polígonos regulares que se pueden construir con regla y compás? Entonces, pues obviamente el cuadrado, los triángulos, el pentágono también. Entonces, lo que demostró Gauss en 1801, en uno de sus libros famosos, que es Disquisiciones Aritméticas, demostró que si un número se puede escribir de la forma potencia de 2 por productos de primos de Fermat, entonces
el polígono regular de n lados se puede construir con regla y compás. Entonces eso lo demostró Gauss. Y Wanzel demostró el regreso, que si tienen un polígono regular que se puede construir con regla y compás, entonces necesariamente, si tienen un polígono regular de n lados, entonces necesariamente n es de la forma 2 a la k con productos de primos de Fermat. ¿Sí? Eso fue lo que demostró Wanzel. Y bueno, y como para que quede completa la plática, no, hasta ahorita solamente se conocen pocos primos de Fermat. Entonces los números primos de Fermat son de la forma 2 a la 2n más 1. ¿Sí? Y entonces los únicos primos de Fermat que se conocen son 3, 5, 17, 257 y 65.537. ¿Sí? Entonces, productos de estos números por potencias de 2 son los polígonos que se pueden construir con regla y compás. ¿Sí? Y 17, aquí está el mágico 17 que demostró que ayudó a que Gauss se dedicara a las matemáticas, ¿no? Sí, bueno, entonces yo termino con eso.